Comienza a esta hora Voces del Poder con nuestros panelistas invitados esta mañana. Nos acompañan José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, José Francisco? Muy bien, Sebastián. Muchas Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Nicolás Freire, cientista político, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Gracias a los dos por estar con nosotros en esta conversación de la mañana. Oye, partamos con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Por la tarde, finalmente se aprobó en la Cámara, con amplia mayoría, 127 votos a favor, el proyecto que establece la multa para el voto obligatorio de noviembre próximo. Había quedado pendiente este tema, se demoraron harto, finalmente lograron llegar a este acuerdo entre 0,5 y 1,5 UTM. Va a ser el valor de la multa para quienes no vayan a votar. José Francisco, ¿qué te parece primero el desenlace de esta historia que se demoró harto? Se demoró harto, además, a riesgo de ser majadero, discutir leyes electorales o reglas electorales a menos de 2 meses de las elecciones. Obviamente genera una incertidumbre que me parece innecesaria, poco seria en un país democrático, porque una de las bases de la democracia no solamente es la regla de la mayoría, sino que también que se cumplan las reglas. Y para que se cumplan las reglas, esas tienen que ser conocidas. Nosotros teníamos una situación que es que adoptamos un sistema de inscripción automática y voto obligatorio y nos había dado resultados que eran al principio inesperados y segundo que todos se evaluaban positivamente porque iban y masivamente concurrían las personas a votar. Incluso en elecciones locales, que eso era una novedad, nosotros habíamos llegado a récord hacia abajo, históricos de participación cercano al 30% en la última elección local y ahora habíamos alcanzado más de un 80%, lo que es una muy buena cifra, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Entonces, teníamos un escenario favorable a la participación electoral y en algún momento algunos hicieron calculadora o utilizaron la calculadora y dijeron, mira, parece que no nos conviene tanto este escenario, vamos a revolver un poco el gallinero y decir, mira, tenemos un voto obligatorio, pero sin multa, y esto enredó el debate innecesariamente a mi juicio y me parece bien que se haya resuelto. Incluso sin multa para los extranjeros. Es que sí, porque, a ver, la alternativa parecía, uno tiene que analizar el escenario en base a lo que hay ahora. Y en base a lo que hay ahora es un subóptimo. A mí me parece que uno podría discutir la obligatoriedad o no para los extranjeros, pero no 2 meses antes de las elecciones. Nicolás. Sí, yo creo que este es el resultado de un acuerdo político al final del día. Un acuerdo político en donde no solo una, sino que, digamos, las distintas partes que integran esta negociación obtuvieron algo de lo que querían. Por una parte, hay quienes querían que la obligatoriedad del voto se pudiese traducir en una sanción específica, sobre todo para connacionales, ¿no? Sí. Y fue lo que se logró con esta irrupción de la multa. Y por otro lado, habían quienes querían disminuir los niveles de participación en la votación de extranjeros y por lo tanto elevar los requisitos, y se aprobó esto junto con una reforma constitucional que a la vez, desde el año 2026 en adelante, eleva los requisitos para que extranjeros con residencia se pasa de los 5 años de avecindamiento, que es muy sui generis, porque no habla ni siquiera de residencia, se pasa a 10 años de residencia efectiva. Por lo tanto, evidentemente se hace mucho más rígido la posibilidad de que extranjeros voten, que, dicho sea de paso, era un caso, como lo hemos dicho aquí también en otra oportunidad, muy anómalo. En el mundo son muy poquísimas las democracias en donde votan los extranjeros en elecciones presidenciales, y cuando lo hacen, en América Latina hay 3 países ahora con Chile, Uruguay y Ecuador, cuando lo hacen con enormes requisitos, 15 años de residencia efectiva, 12 años de vivir sin haber salido del país durante los últimos, son aún más exigentes en los otros países. Mucho más exigentes. Claro, para nosotros nos encontramos con esto porque si bien el voto extranjero no era un problema, éramos una anomalía porque se votaba por presidenciales, pero no se transformaba en un problema por 2 motivos. Uno, porque el voto no era obligatorio, y segundo, porque no teníamos la ola migratoria que hubo en el último tiempo, en donde en elecciones reñidas, cualquiera de estas sean, pueden efectivamente inclinar la balanza. Entonces, esto refleja, yo creo, que el resultado respecto de esa negociación que tenía 2 partes interesadas desde lo electoral, digámoslo también, en que, digamos, alguna poder transmitir algún tipo de mensaje. Y salió este entuerto que parece dejar contenta a las distintas partes que hicieron parte de la organización. Ahora, hay que decir otra cosa, y es que esto, yo creo, hay que poner también el punto desde el punto de vista académico, no elimina la necesidad de seguir reflexionando respecto del voto obligatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que, más allá de la discusión que puede haber sobre si queremos seguir un modelo obligatorio o un modelo voluntario, en el mundo occidental, en el mundo democrático,
predomina el modelo voluntario. El modelo obligatorio, curiosamente, hace más parte de realidades como las de México, Guatemala, etcétera, Centroamérica. El modelo voluntario hace más, digamos, refleja las democracias más tradicionales, más establecidas en Europa. Por lo principal son votos voluntarios. Pero más allá de esa discusión, yo tengo mi particular opinión, pero si se quiere implementar un voto obligatorio, a mi juicio, hoy día existen dos elementos que ponen en crítica o en tela de juicio enormemente la obligatoriedad del voto en Chile. El primero tiene que ver con que cuando tú estableces la obligatoriedad del voto, lo haces en condiciones en que eliminaste hace algún tiempo de los currículums escolares educación cívica, educación ciudadana. Al mismo tiempo, para obtener la ciudadanía en Chile, como no ocurre en otros países, no existe no hablo de un test, pero por lo menos un curso de formación cívico-ciudadana también para extranjeros. Yo creo que ese elemento es estrictamente necesario para poder comprender qué significa ir a votar, comprender qué significa participar en las urnas, porque, ojo, hay que recordar también históricamente, no me quiero poner aburrido menos a esta hora de la mañana, pero el voto, el hecho de que participaran grandes masas es algo que en las democracias vino a través de los totalitarismos y los autoritarismos. ¿Sí? Mussolini en Italia defendía el voto universal para mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque efectivamente la ciudadanía, no toda se informa, no toda tiene la misma capacidad y voluntad de participar en política. Por lo tanto, conviene. Y súper breve, el segundo punto tiene que ver con otra cosa. Establecer una sanción desde el punto de vista económico también, a mi modo de ver, es errado. Porque lo que tú haces es establecer dos categorías de ciudadanos. Hay quienes tienen la libertad porque tienen la posibilidad económica de no participar o de no querer participar y no les afecta en nada no hacerlo. Claro, pueden pagar la multa. Este tipo de multa da lo mismo, pero tienes una enorme cantidad de personas que esa multa se transforma de verdad en obligatorio. José Francisco, ¿qué te parecen esos puntos y esa discusión sobre el voto obligatorio acá en Chile? A ver, es que son dos cosas. Uno, que no se puede como obviar de la discusión si es que esto es efectivo o no. Y yo creo que eso no puede salir del escenario, que básicamente hoy día lo que tenemos es que las personas están yendo y concurriendo a las urnas, lo que en relación a el mismo país, voto voluntario versus voto obligatorio, las personas participan más en el proceso electoral y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque le da legitimidad a las instituciones, porque se están decidiendo cosas importantes. Bueno, en los últimos 5 años hemos tenido como 17 procesos electorales distintos, pero claro, eso lo que hace es básicamente generar al menos la necesidad de que las personas concurran a el centro de votación y eso me parece que es ya en sí mismo un acto cívico. Ahora, respecto a empezar a evaluar la calidad de la preparación de las personas para el voto, abre una caja de Pandora que me parece que los países han ido superando eso, porque por la educación cívica, dices tú. Entre la educación cívica, o sea, eso como punto de base, porque uno podría decir, bueno, ya, pero ¿por qué, no sé, una persona analfabeta tiene el mismo derecho a votar que otro que está educado? ¿Por qué? De hecho, hay una parlamentaria que lo planteó como, no vale lo mismo mi voto que el de una persona que no esté preparada. Y así sucesivamente, uno podría plantear esa discusión. A mí me parece que no es necesario, entre otras cosas, porque el acto de votar representa muchas más cosas que solamente el saber de política o el estar informado. Hay cuestiones mucho más del día a día que se ven reflejadas en las elecciones. ¿Con la vivencia personal, por ejemplo? Con la vivencia personal, con las experiencias de vida, que hacen justificable para evitar distinciones que son desagradables e injustas muchas veces para la participación de un proceso electoral. Por tanto, yo estoy a ver, esto en academia se puede discutir todo y yo estoy muy de acuerdo en que debería ser un debate abierto, no 2 meses antes de la elección, insisto. No, por supuesto. O sea, es la manera más larga del debate. Uno puede debatirlo 2 meses antes de la elección, pero no para esta elección. Sí, como, claro. Pero eso es lo relevante. Un punto. Nicolás. Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero quiero hacer este matiz. Cuando uno critica la obligatoriedad, como lo he hecho yo, desde la preparación, más bien desde cómo cogea un sistema escolar donde tú preparas ciudadanos que no tienen una preparación ciudadana, no se trata de afectar la validez, no se me confunda. Yo no estoy diciendo que tenga que tener un tipo de validez o no el hecho de que un ciudadano esté preparado o no. Lo que sí creo que es una cuestión lógica es la calidad, es decir, la calidad del voto cuando tú tienes una ciudadanía
ampliamente preparada, y no se trata de hacer cursos de ciencia política, basta con mantener, por ejemplo, haber mantenido cursos de educación cívico-ciudadana a nivel escolar. Sí. Es muy distinta la calidad de la opinión que tienen esas personas, que aunque no tenga esa calidad, siempre es válida y siempre deberían tenerla, para que no se me confunda, respecto de cuando no se tiene. El énfasis en la preparación, El énfasis no como en la preparación, requisito. no como requisito, ojo. Ya, de acuerdo, queda claro el punto. Estamos con José Francisco Lagos y Nicolás Freire, aquí en Voces del Poder. Hoy día vamos a conocer la propuesta de presupuesto de parte del gobierno. Ese es el tema que vamos a abordar al regreso en nuestro espacio de conversación de esta mañana. Nos vamos a la pausa, 9:54, ya volvemos con más. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta en CNN Chile Radio, hacemos Voces del Poder, nos acompaña José Francisco Lagos y Nicolás Freire esta mañana aquí en el estudio. Hablemos del presupuesto 2026. Hoy día el gobierno va a entregar esta propuesta de ley. El presidente ayer tuvo una reunión con representantes de los partidos oficialistas, no tuvo el Frente Regionalista Verde Social, que se marginó a propósito de la ley de presupuesto, y según el diario Mercurio hoy día, lo que ha trascendido es que el presupuesto crecería en torno al 1,5%, más o menos. Hay algunos ministerios que van a crecer harto en su presupuesto, el de Cultura, por ejemplo, otros no tanto. Seguro habrá debate en ese sentido, pero partamos por la discusión que viene y los énfasis que debería tener, considerando que es el último presupuesto del gobierno y que este lo va a ejecutar el gobierno entrante en 2011. José Francisco, ¿cómo ves tú el inicio de esta discusión? Yo creo que esta discusión está enmarcada en algunas cuestiones que quizás, como la ley de presupuesto se tramitó y empezó en ejecución, pasaron un poco más desapercibidas, pero no hay que olvidar que en la tramitación de la ley de presupuesto se negocian cosas que son extra presupuestarias, por decirlo. Por ejemplo, la modificación al sistema de admisión escolar se negoció en base a la ley de presupuesto. O sea, una cuestión que no tiene que ver necesariamente con ingreso o egreso, sino que básicamente políticas públicas. Por ejemplo, la gratuidad de la presidenta Bachelet exclusiva para las universidades, dejando fuera a los institutos profesionales, fue a través de una glosa presupuestaria de la ley de presupuesto. Es decir, esto da lugar a discusiones que son bien importantes. Este presupuesto en particular enfrenta algunas dudas que me parece que son relevantes y van a surgir ahora. Primero, la diferencia de las cifras planteadas por la Dirección de Presupuesto versus finalmente las cifras de ejecución respecto de los ingresos. O sea, como la sobreestimación de los ingresos y lo que tiene que decir la Dirección de Presupuesto a eso. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió esto y a mediados de este año emitió un informe donde dice: te lo dijimos, como viste que te lo habíamos advertido y no nos hiciste caso, que generó una polémica importante con el entonces ministro Marcel. Y dos cosas que me parecen relevantes también tener en agenda. Uno, lo que está pasando en materia de vivienda, esto cerca de $1.000 millones de retrasos del Ministerio de Vivienda hacia constructoras que construían viviendas sociales, y también una denuncia ayer que hicieron desde el comando de Evelyn Matei respecto a los proveedores de salud, que eso siempre es problemático, pero en particular cuando estamos viendo una crisis con las listas de espera y cosas relacionadas con eso, los insumos son fundamentales y por tanto no tiene tanto sentido no pagarle adecuadamente a esos proveedores. Y las clínicas también denuncian una deuda de más de 300.000 millones de pesos. Nicolás. Sí, mira, yo estuve mirando y buscando en años anteriores, puede que no haya encontrado yo, pero no logré dar con una discusión presupuestaria, me concentré sobre todo en las discusiones presupuestarias en años electorales. Ya. Pero no encontré una discusión presupuestaria que haya sido objeto de la contingencia y la coyuntura como lo está haciendo esta. Entonces, ¿qué es lo que creo, también a la luz de esto? Que se está transformando, y eso es peligroso y complejo, pero se está transformando la discusión de la ley de presupuesto, que es una discusión, digamos, que está dentro del tenor del equilibrio de los poderes, es uno de los mecanismos que tiene el Congreso para fiscalizar al Ejecutivo, se está transformando en un tironeo y en una discusión electoral. De hecho, muchos de los argumentos que se han puesto, tú mismo lo decías recién, para poder abrir una crítica, una discusión de presupuestos que, dicho sea de paso, aún no está presentada, se presenta el día de hoy, vienen de candidaturas presidenciales. Sí. Entonces, creo primero que la discusión sobre presupuesto es una discusión
artificial en su actualidad. Ojo, también quiero ser también súper honesto. No estoy Ahora, diciendo que no pueda haber un elemento de que un gobierno que se va a instalar quiera tener claridad. Pero eso te iba a se decir, hace. igual es de interés de esos candidatos que quieren gobernar, digamos, y van a tener que ejecutar Estoy ese completamente de presupuesto. acuerdo. Por eso, menos mal que lo dije antes de que tú me hicieras el punto, para que quede claro desde la transparencia del análisis. Pero eso se hace a través de los diputados que hoy día son, digamos, están presentes y participan del proceso presupuestario en el Congreso, a través de las comisiones presupuestarias. No sé, no es una conversación ni una temática, digamos, que se tenga que trasladar a una discusión electoral, porque además se presta para lo siguiente, se presta para levantar cosas que aún no sabemos si son así. La candidata Matei ayer hablaba de 500 millones. Bueno, es difícil preguntarle, a ver, dígame en qué glosa, en qué partida, en qué capítulo presupuestario, porque ni siquiera está presentada la ley. Entonces, por eso digo, es complejo cuando uno levanta estas alertas, ¿no? Que es súper válido que se hagan desde el Congreso, desde los parlamentarios que participan en este proceso, y no desde las candidaturas. Y lo otro es que, entendiendo también el espíritu, ¿no? Entendiendo por qué lo hacen, que es lo que conversábamos recién, porque quieren como tener claridad respecto con qué presupuesto se va a instalar el gobierno que sea el próximo año. Pucha, también es complejo porque puede ser una mala práctica esta que se está abriendo de llevar todo el escenario presupuestario al clima electoral, que se instale como no lo encontré yo en las presidenciales anteriores. Es decir, y eso representa cierta volatilidad desde el punto de vista electoral en un año presidencial, en donde se está discutiendo no solo quién va a dirigir, digamos, el país en el Ejecutivo, sino que también esta discusión empieza a trasladarse a cómo se va a administrar o cómo se va a establecer presupuestariamente el país. Si queremos dar señales de estabilidad, creo que tampoco es bueno tener este tipo de discusión. 10:02, estamos aquí en Voces del Poder con José Francisco Lagos y Nicolás Freire. José Francisco, ¿cómo ves ese punto de cómo esto permea también, o se permea más bien por la carrera presidencial? Yo creo que esto, sin duda, la discusión legislativa en un periodo de campaña termina marcando la agenda. O sea, yo me acuerdo de la campaña presidencial anterior que el actual presidente Boric suspendió su periodo de campaña para ir a votar a favor de los retiros previsionales. Y eso evidentemente uno diría, pero ¿qué le importa? Bueno, es que era el tema de la campaña, por tanto, influye. Ahora, respecto al presupuesto, esto, claro, la dificultad que tiene es que empieza a operar el año siguiente y, por tanto, hay muchos actores involucrados. De hecho, el último presupuesto que hizo el presidente Piñera incluía una reestructuración del gasto que incluía un reajuste respecto al año anterior, donde hubo el IFE, por ejemplo, y básicamente fue una reducción de cercamente el 20% del presupuesto y que la tuvo que ejecutar un gobierno de un color político distinto y que le tocó en ese caso encabezarlo al ministro Marcel. Ahora, dicho eso, la discusión presupuestaria es la discusión, claro, suena muy técnica, pero es la más política de todas, porque es básicamente el poder de acción que tiene la política. Y me parece que es muy legítimo que los candidatos estén preocupados de cómo se va a planificar ese presupuesto, porque el presupuesto finalmente te va a amarrar para todo el primer año y sabemos además que los candidatos tienen el incentivo de que esto quede lo mejor posible para ellos o para sus programas, para ponerlo en términos positivos, el primer año, porque ellos tienen muy poco tiempo, los gobiernos tienen muy poco tiempo de acción para ejecutar sus programas. O sea, el veranito de San Juan dura cada vez menos tiempo y por tanto van a ver que esté alineado con eso. Ahora, una cosa, las alertas, al menos las que yo mencioné, respecto a la discusión presupuestaria, todas ya son conocidas. O sea, el problema de pago del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es conocido, el problema de pago del Ministerio de Salud es conocido, además histórico, siempre hay problemas en agosto o en septiembre, lo han denunciado incluso los propios hospitales. Lo del Consejo Fiscal Autónomo es ajeno a la discusión de las candidaturas presidenciales, por tanto yo mantendría esas alertas porque no me parece que respondan meramente a la contingencia, sino que hay una cuestión de fondo que hay que resolver. Nicolás, para cerrar esto. Súper breve, solamente decir que una cosa es comprender las razones de por qué esto ocurre, y ahí comparto contigo, es evidente que uno comprende que son los candidatos que están muy interesados en esto, no solo los presidenciales, sino que también
candidatos parlamentarios que hoy día son incumbentes. También habría que reflexionar si todos los candidatos tienen el mismo interés o pueden estar presentes frente a la misma temática. Y lo segundo es no explicarlo, sino que justificarlo. Y ahí es donde yo digo, yo no creo que sea tan justificable. Agrego un último elemento que tiene que ver con que los gobiernos sí duran 4 años, pero las políticas que hacen los gobiernos duran más de 4 años. Y eso también se ve reflejado no solo en la discusión presupuestaria. Por ejemplo, las cuentas de la luz, en el caso nuestro, que han venido subiendo, fueron congeladas durante el gobierno de Piñera y hoy día se tienen que... este gobierno se hizo cargo. Este gobierno se tuvo que hacer cargo de elevarla y está muy bien que así ocurra, no es una crítica. A lo que voy es que hay políticas públicas que trascienden y traspasan los gobiernos. Si nos vamos a poner a fiscalizar cómo terminan las políticas públicas con el término de un gobierno, yo creo que no es una conversación que permita que Chile pueda pensar en políticas públicas de más largo aliento. Lo último, solo para cerrar, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué le pareció la reacción de Lautaro Carmona y esta tensión con el Partido Comunista a propósito de las declaraciones de Janet Jara la semana pasada, que se desmarcaba, acusaba falta de fraternidad, de hecho, del presidente de su partido, de Daniel Jadwe? Cortito, antes de irnos con el bloque, José Francisco. Yo creo que es una tónica que hemos visto en el último tiempo, como una especie de conflicto, y la verdad es que todo esto lo vamos a ver post-elecciones. ¿Esto es una estrategia electoral o efectivamente está pasando algo ahí? Me parece que el presidente del Partido Comunista está haciendo, y esto lo digo en términos generales y no peyorativos, pero está haciendo su negocio. Y su negocio es que su partido le hable a su nicho y que le vaya lo mejor posible a las elecciones parlamentarias, distinto a un negocio de una candidatura presidencial que aparentemente tiene que hablarle a un mundo mucho mayor que solamente su propio partido. Nicolás. Más o menos similar. Yo creo que el presidente del Partido Comunista no solo está haciendo su negocio, sino que la explicación que hace el día de ayer respecto de la falta de fraternidad, que suscribo, yo creo que hay mucha falta de fraternidad, tira la pelota para el córner, porque no la explica. Claro, no respondió. Y no respondió, efectivamente. Y al mismo tiempo creo que si además se quiere de esto, digamos, hacer un hito comunicacional, si se quiere usar esta evidente distancia que existe entre la candidata y el partido, desde el punto de vista electoral, yo creo que a Janet Jara hoy día ya no le quedan más respuestas en lo verbal y tiene que pasar a hitos específicos. ¿A qué me refiero? Ya no puede renunciar a su militancia, que habría sido un hito específico, pero sí hoy día en el comando de Janet Jara hay gente que puso el presidente del partido, dar señales respecto de salidas de eventuales personas que hayan sido puestas ahí por el presidente del Partido Comunista. Que sería una señal ya. Esas serían señales, ya no serían palabras. Sí. Que mandó nave ahí. Nicolás Freire y José Francisco Lagos con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Que tengan un buen día. 10:07, pausa y ya volvemos. Seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.